Muy buenos días a toda la audiencia de Telefuturo. Bueno, una propuesta más de esto dice la Iglesia de la Arquidiócesis de Asunción. Buen día, Roque, ¿cómo estás? Buen día, Ignacio. Buen día a la teleaudiencia. Realmente estamos en la recta final prácticamente del año. Y bueno, hay muchos temas pendientes, pero elegimos algunos porque queremos hacer catequesis. Y bueno, y qué mejor manera y mejor invitado que para una catequesis muy especial hoy que en nuestra iglesia paraguaya es el aniversario de la dedicación de la Catedral de las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional. Para ello hemos invitado al padre César Neri Villagra. Actualmente él es el delegado del Obispado de las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional. Buen día, padre, un gusto tenerte aquí siempre. Buen día, Ignacio, un gusto saludarte. Buen día, Roque, un gusto saludarles a los dos y a toda la amable teleaudiencia para compartir este tema tan importante para nosotros los capellanes. Asimismo es realmente, creo, padre, que es un gran desconocido también porque siempre la gente pregunta, ¿es el obispado castrense o Yapua? Primero con eso, padre, comenzamos porque siempre se habla, inclusive todavía la gente habla de vicaría castrense, después se habla de obispado castrense. Ella es la jerarquía. En realidad, nuestra jurisdicción eclesiástica nunca fue vicaría, sino vicariato. Pero da la impresión de que es más fácil decir vicaría, ¿verdad? Entonces la gente hablaba de vicaría nomás. Pero comenzó como vicariato castrense porque el Papa Juan XXIII, si no me equivoco, o antes que él, ya por 1950 y algo, creo que Pío XII, con Juan XXIII se hizo el concordato, erigió o divulgó un documento, una carta apostólica que se titula Solemne Semper, siempre solemne, que delineaba cuáles eran las normativas para los obispados, los que hoy se llaman obispados castrenses u ordinariatos militares. Y comenzó como vicariato el nuestro a partir de 1960, en que se firma el convenio entre Paraguay y la Santa Sede, en la época de Juan XXIII, y en 1961 comienza a funcionar y es elegido unos años después, 1 o 2 años después, el primer obispo, que fue Monseñor Agustín Rodríguez, que fuera obispo de Villarrica del Espíritu Santo. Así comenzó. Él estuvo 2 años, le sucedió Monseñor Moleón Andreu. Luego de Moleón Andreu hubo un interinazgo un poco prolongado, era más de 10 años, y asumió Monseñor Pastor Cuquejo, que fue el tercer obispo. Le sucede a Monseñor Pastor Cuquejo, Monseñor Ricardo Valenzuela, actual obispo de Caacupé, y a Monseñor Ricardo Valenzuela le sucede Monseñor Adalberto Martínez, el actual cardenal arzobispo de Asunción, y que sigue como administrador apostólico. Aquí hay que también añadir que en los intermedios han habido administradores diocesanos y administradores apostólicos. Por ejemplo, el padre Rejalaga, que fue administrador diocesano, luego sucedido por padre Ramón Mayans, antes de la elección de Monseñor Cuquejo, y también el padre Esteban Ruiz Díaz, que fue administrador diocesano entre Monseñor Ricardo Valenzuela y Monseñor Adalberto Martínez. Sucintamente la historia de los obispos y administradores. Permíteme, Sí. le voy a interrumpir. Estaba por hacer una pregunta, Ignacio, pero recuerdo nomás hablando de quién era el administrador en el último interinazgo que hubo, padre César. Antes de Monseñor Adalberto fue Monseñor Ruiz Díaz, Esteban Ruiz Díaz. Sí. Bueno, mencionaba vos, Ignacio, que se recuerda la dedicación de la catedral castrense. No sé, así se le llama, ¿verdad? Sí. Así es. Y era Monseñor Esteban Ruiz Díaz el que estaba como administrador. Sí, diocesano. No, recuerdo bien eso porque, bueno, yo era secretario de la conferencia en aquella época y se aprovechó el contexto de una asamblea general de los obispos para la dedicación de la catedral y nos fuimos todos allí, ¿verdad?
Por eso, esa anécdota nomás quería contar. Y creo que era por los 50 años también, Sí, a padre. propósito, exactamente. En el cincuentenario de la creación del obispado, el 10 de noviembre del año 2011 se dedica a la catedral y se consagra el altar. De eso hace 13 años. Va a ser ahora el 10 de noviembre, se va a cumplir 13 años. Y estuvo presente, ciertamente, el presidente de la República era Fernando Lugo y toda la conferencia episcopal, el arzobispo, cuando eso Monseñor Cuquejo, administrador diocesano Esteban Ruiz Díaz, estaba el nuncio y todos los demás obispos. Fue una celebración muy grande, muy importante para la diócesis, esa consagración que lo vamos a celebrar seguramente en estos días, es decir, el próximo 10 de noviembre, 13 años, así mismo es. Padre, dos palabras que dijiste que me gustaría, si podemos ilustrarle más a la audiencia también. Es la concordato y también la dedicación de una catedral. Sí. Concordato es una expresión técnica del ámbito del mundo diplomático para el establecimiento de acuerdos entre dos estados. Hoy se prefiere utilizar la palabra acuerdo. Convenio también se utiliza, convenio, concordato o acuerdo. Y es una ley, es decir, es un acuerdo entre dos estados por el cual hay un intercambio. El Estado paraguayo pide la asistencia espiritual, pastoral, atención pastoral a los militares y luego a los policías, porque la policía entró por un decreto adicional después, de tal manera que esta porción, digamos, de los bautizados también se ha atendido por su situación particular. Entonces establece este acuerdo que se firmó con Juan XXIII y Alfredo Stroessner en su momento, pero se renovó esto ya cuando el presidente González Macchi era presidente y en tiempo de entre Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ahí se actualizó porque también hubo una modificación de la Constitución Nacional del 92, entonces también se actualizó ese acuerdo, que tiene también una reglamentación. Y en el orden de la prelación de las leyes sabemos que los acuerdos internacionales, inmediatamente después de la Constitución Nacional, están estos acuerdos. Por lo tanto, tiene una vigencia y es incluso superior, según la pirámide de Kelsen, por encima de las demás leyes de la República, inmediatamente después de la Constitución Nacional. Y eso es lo que rige, digamos, la vida de este obispado, de esta jurisdicción eclesiástica particular, que tiene esta misión de asistencia religiosa y espiritual, dice el acuerdo, para los militares que profesan la fe católica. Y el obispo de las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional es designado como el jefe espiritual de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. De tal manera que él organiza su diócesis, que es una diócesis personal, no es una diócesis territorial. Es una diócesis personal propia y cumulativa con el ordinario del lugar, dice el documento. Solicitud, no es solicitud, es un documento que tiene que ver, Spirituale Militum Cure, esta es. Spirituale Militum Cure, preocupación o asistencia espiritual a los militares, que es una carta apostólica del Papa Juan Pablo II, que establece los delineamientos y también las normativas propias del obispado castrense. Y es interesante porque aquí está la raíz de la atención pastoral, que es el tema que nos interesa. Jurisdicciones propias, es decir, es una diócesis de hecho y de derecho. El obispo castrense, sí, el rango que tiene que tener la cabeza eclesial tiene que ser episcopal, tiene que ser un obispo. En tiempo de vacancia puede estar un administrador apostólico o un administrador diocesano, pero tiene que ser un obispo y es miembro nato de la Conferencia Episcopal Paraguaya, pertenece a la Congregación para los Obispos y responde al Santo Padre, evidentemente. Y el obispo tiene las facultades ordinarias de cualquier obispo según el derecho canónico y de acuerdo a las especificaciones de las normativas de la Spirituale Militum Cure y de las otras normativas emanadas de la Santa Sede. Y al mismo tiempo su jurisdicción, además de ser propia, es decir, sobre los fieles militares y los militares, esposas, familiares, parientes que vivan en sus domicilios, escuelas, colegios que funcionen en los cuarteles, y también cumulativa, es decir, simultáneamente los ordinarios del lugar, los obispos diocesanos, también tienen la cura de las personas que viven en su jurisdicción. Por lo tanto, los militares y policías en servicio activo tienen doble jurisdicción.
Es decir, ahí es donde fijan domicilio territorialmente, porque un militar de repente puede vivir en San Lorenzo, pero viene al cuartel Asunción. Entonces forma parte del obispado castrense, pero al mismo tiempo forma parte de la diócesis de San Lorenzo en este caso, o de la diócesis donde esté. De tal manera que esta jurisdicción se extiende no solamente a toda la República, ahí donde esté un militar, un cuartel, digamos, también puede ser en el exterior, un agregado militar, alguien que va becado, digamos, al extranjero. Se tiene sobre, a mí me tocó hacer, por ejemplo, el bautismo del hijo de un militar en Italia. ¿Por qué? Porque él estaba becado allá. Entonces, en conversación con el ordinariato militar de Italia y las comunicaciones respectivas, se le hace el bautismo porque jurisdiccional es sobre la persona, no es sobre una jurisdicción, un territorio. Entonces, jurisdicción personal, propia y cumulativa con el ordinario del lugar. Y de hecho, las demás diócesis cooperan con el obispado castrense prestando sus sacerdotes o dando sus sacerdotes, o los párrocos donde hay cuarteles, por ejemplo en Concepción, en Villarrica, en Ciudad del Este, pues también actúan a veces de capellanes, de tal manera que hay una cooperación entre las diócesis como un gesto de comunión y de solicitud y de ayuda también en las cuestiones pastorales, ¿verdad? Esa es un poco la jurisdiccionalidad y eso nos ayuda a cumplir con la misión de asistir a los militares. ¿Y por qué? Y militares y policías. Por eso digo, el nombre realmente no es ya obispado castrense, era obispado castrense cuando era solamente a los militares. Pero cuando la policía entró por un decreto adicional, después se cambió el nombre en el nuevo acuerdo y es obispado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, la atención va para ellos, también para sus parientes y para las personas que viven bajo su techo, e incluso los hijos, aunque emancipados, sigan viviendo en el domicilio de sus padres. O sea que hay una delimitación de la feligresía que tenemos nosotros de asistencia en cualquier lugar. Pero muchas veces, como un gesto pastoral y de comunión, vamos a celebrar un sacramento, una celebración, comunicamos al ordinario del lugar o al párroco del lugar que el cuartel está en su jurisdicción y que nos corresponde asistirle de tal manera que no haya malos entendidos y haya una asistencia. ¿Y a qué se debe esa asistencia especial? Y a una serie de características a la vida internada, a la vida disciplinada y sobre todo a la movilidad de los militares y policías que se trasladan de un lugar a otro. Y hay que acompañarles, porque para ser parroquiano de una parroquia, el derecho canónico establece de que hay que tener 3 meses por lo menos de residencia en un lugar para ser, digamos, feligrés de esa parroquia. Y en nuestro caso, como se mueven en cada momento por misiones, es difícil cumplir con ese requisito. De manera que esa es un poco la condición básica. Muy bien. Gracias, Padre. Volvemos después de este corte. Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Hoy tenemos como invitado muy especial al Padre César Neri Villagra. Y bueno, nos está hablando un poco de lo que es justamente de la diócesis de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional. Mañana aprendés y nada lleva Roque, ¿eh? Sí. Tamba es más. Porque yo creo que tengo un conocimiento más o menos de lo que es el obispado castrense, y yo que estoy metido en el caracú de la conferencia episcopal desde hace muchos años, he aprendido muchísimo que será nuestra teleaudiencia. Es para la obispado castrense. Aprovecho nomás también porque Añimo vale mitad que hay. Entonces, aprovechando la presencia del Padre César Neri Villagra, cantero, él es delegado del obispado. Después nos va a explicar un poco también ese tema. Y un poco de complemento a la catequesis que César después puede profundizar, ¿verdad? El Paraguay es una sola provincia eclesiástica, y por eso tiene una sola arquidiócesis y un arzobispo. El resto de las diócesis se le llaman sufragáneas, o sea, depende
es una manera de dependencia. César a lo mejor nos va a explicar mejor ese tema, pero se le llama sucedáneas de la arquidiócesis de Asunción porque es una sola provincia eclesiástica, salvo que se creen nuevas provincias eclesiásticas donde va a haber entonces otros arzobispos, pero por el momento el único arzobispo es el de Asunción, porque tenemos una sola provincia eclesiástica. Sí. Lo que quería es agregar un poco, y en ese sentido decir que el obispado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es una de las jurisdicciones eclesiásticas. Y antes de comenzar el programa le estaba preguntando tanto a Ignacio como a César si son 17 ya las jurisdicciones eclesiásticas, eran 15, incluido el obispado de las Fuerzas Armadas, pero se crearon pues las diócesis de Caazapá primeramente y después de Canindeyú. A Canindeyú ya se le proveyó de obispo y Caazapá sigue esperando su obispo, ¿verdad? Entonces, el obispado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es una jurisdicción eclesiástica dentro de la provincia eclesiástica del Paraguay. Ayapopan Baipute para oñe entender alguna cosa y César que quiera complementar, sí, aclarar al respecto. Se entiende perfectamente, Roque, el concepto de provincia eclesiástica y la figura del arzobispo. La figura del arzobispo como responsable de la provincia es equivalente, digamos, algo similar a los patriarcas. Es como un gran patriarca que tiene jurisdicción canónica sobre las diócesis sufragáneas. Por tanto, puede intervenir las diócesis con comunicación a la Santa Sede, tiene ciertas prerrogativas que están en el derecho canónico. Y en ese sentido, también el obispado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es sufragánea del arzobispo de Asunción, o sea, del metropolitano. Se le dice también metropolitano. Entonces, puede que se creen otros arzobispados, entonces habrán otras diócesis sufragáneas, pero por el momento es la única arquidiócesis en Paraguay. Y dentro de esta organización, pues, el obispo castrense de la Fuerza Armada y la Policía Nacional integra la conferencia, asiste a todas las reuniones, también tiene cargos dentro de la conferencia episcopal. Hemos visto, por ejemplo, a Monseñor Adalberto Martínez, antes de ser cardenal, él fue por mucho tiempo secretario general de la conferencia episcopal. También ha ocupado cargos a nivel nacional y latinoamericano, en el CELAN, tema de las comunicaciones, por ejemplo, y también creo que tema educativo, juventud, es decir, laicos, es decir, puede ocupar ordinariamente cualquiera de los cargos como un obispo más. La única diferencia con los otros obispos es que su jurisdicción es personal, pero cumulativa, ¿verdad? No es territorial. Eso es la persona de los militares y aquellos fieles que está determinado por la Spirituale Militum Cure, que determina perfectamente quiénes son y quiénes no integran los fieles de esta jurisdicción eclesiástica particular. Qué inteligente y qué bueno es el padre Villagra que no me dijo Roque eres equivocado, es sucedánea, pero sufragánea, ninguna la palabra. Si buscan en el diccionario probablemente haya una gran diferencia entre sucedánea y sufragánea. Gracias por esa aclaración también. Ignacio. Sí, padre. Bueno, quería saber, Roque, también para el delegado allá, ¿verdad? Está él como delegado justamente del obispado de la Fuerza Armada de la Policía Nacional. Y en esta función también, padre, sabemos de toda la actividad pastoral que vos estás teniendo dentro de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. A veces la gente piensa, pero la militar, y corazón ataje, y lleva también los policías. Es pico así, vos, con tu experiencia pastoral que tenés. Sí. Bueno, en realidad que interesante esa observación, porque eso es lo que se piensa de ordinario, pero no es así. Yo tengo 32 años, ya 33 años de sacerdocio, de trabajo con los militares y los policías, y son gentes normales como cualquier otro con una profesión específica que sí requiere cierta disciplina y dureza y rigor en ese sentido, ¿verdad? Pero antes te contesto a lo del delegado, ¿verdad? Delegado viene a ser el equivalente a vicario general, pero en tiempo de sede vacante, la nunciatura había comunicado al obispo que se cambia el nombre, cesan todas las funciones, pero se mantiene con el nombre del delegado
para que siga funcionando la diócesis. Por ejemplo, el delegado, simplemente delegado, es el que cumple las veces vicario general. Después está el delegado de Asuntos Económicos, delegado de Pastoral y otras delegaciones que el obispo asigna durante la sede vacante. Como estamos en sede vacante, el administrador apostólico sigue siendo Monseñor Adalberto Martínez, Cardenal Martínez, y entonces por eso tiene esa nomenclatura, pero cumple las mismas funciones, es decir, reemplazar al obispo, hacer confirmaciones, visitar las unidades, cumplir todo aquello que él asigne, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, ¿y en lenguaje militar, pero cómo se entiende eso, padre? Yo le digo para que entiendan a los militares, y bueno, es el equivalente a lo que es el jefe de Estado Mayor en una unidad, ¿verdad? La comparación es analógica, ¿verdad? Si no es precisa. Ahora bien, yo te puedo decir que en la experiencia con los militares, porque también voy a esas parroquias particulares y también en Italia, durante 10 años que estuve estudiando allá, me iba frecuentemente a las parroquias civiles, en vacaciones, sobre todo en Navidad, en Semana Santa, para hacer pastoral. Y los militares son personas humanas normales, como todos, que llevan el verdolío, y debajo del verdolío hay también un corazón humano y cristiano. Hay muy buenísimos militares, hay gente también con dificultades, evidentemente, como cualquier persona, y tiene esta característica de tener una mentalidad muy especial, ¿verdad? Que base sobre todo de la concesión disciplinaria, del mundo, digamos, del horario, de la puntualidad, de la pulcritud, del patriotismo, del amor a la patria, es decir, de todo aquello que hace, digamos, a la noción de pueblo, de pueblo como entendida como patria, ¿no es cierto? Y la defensa, la guerra, los héroes, tienen una mentalidad muy especial. La policía difiere un poco más porque ellos están más en contacto con la sociedad civil. Los militares están encerrados en el cuartel, por tanto tienen una mentalidad especial que hay que comprender, tienen sus códigos, sus valores, su lenguaje, etc. Ellos le llaman una ética militar, etc. Y funciona de esa manera y sobre todo se preparan para la prontitud, para la rapidez, porque eventualmente ellos se preparan para defender al país ante una situación de conflicto o catástrofe nacional. Pero hoy día, ya desde el Vaticano II, se les anima también a cooperar con la paz. Y tenemos todas las pastorales también en la asistencia a los militares, pastoral de la salud, pastoral de los enfermos, pastoral también, digamos, de las personas con dificultades. Está también la pastoral catequética, sacramental, litúrgica, una pastoral social incipiente también que hemos puesto en movimiento para asistencia a los presos, las personas que están con otras dificultades. Y bueno, son las pastorales que también existen en otras diócesis, de manera que de ese modo procuramos que también que entre los militares haya buenos cristianos. Bueno, me olvidé la pregunta que iba a hacer. Andate nomás, Ignacio. No, ya me vino re. Sí, mientras hacemos de calle ahí, ya me vino re la pregunta. Mencionaste el cambio de la Constitución Nacional que de alguna manera afecta el estatus de la Iglesia Católica en relación con el Estado, porque en la Constitución del 67 la religión oficial del Estado era la católica. Confesional. Era confesional, era un Estado confesional. Sin embargo, desde la Constitución de 1992 ya no es confesional. ¿Cómo afectó eso ese relacionamiento del Estado con la Iglesia en el ámbito de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Sí. Me gustó mucho tu pregunta, Roque, porque es un tema jurídico que siempre yo lo analizo. No afectó para nada. Yo creo que al contrario, después de esta Constitución se hizo un nuevo concordato que se adecuó para las Fuerzas Armadas. Es decir, la asistencia al obispado no cambió absolutamente nada. Sí, la relación con el Estado paraguayo y la Iglesia diocesana en general, sí, porque ya el Estado no es confesional. Pero existe la posibilidad, de hecho el único concordato, el único acuerdo que tenemos entre el Vaticano y el Estado paraguayo es el obispado castrense, no hay otro. Habría que también formular un acuerdo como tienen los demás países, como tiene Argentina, como tiene Brasil, como tiene Chile, un acuerdo entre la Santa Sede y
el Estado paraguayo respecto, por ejemplo, a las universidades, a la escuela, los colegios, el mantenimiento de los edificios. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica está prestando un servicio en gran medida, un servicio grande al Estado, al país, con la educación, con los indígenas, con la atención a la gente desvalida, a la gente marginal, que es un servicio que hace también al pueblo de Dios y por ende también en consecuencia al Estado paraguayo. De una manera subsidiaria, pero se puede también establecer estos acuerdos, estos convenios, porque se establece el Estado paraguayo y la Santa Sede puede establecer convenios. Hay convenio casi en todos los países. Creo que en América Latina el único que no tiene, no sé si es Uruguay y Paraguay, el resto tienen. Y también a nivel mundial, eso quería decir, creo que existe ya en torno a más de 100 obispados castrenses en todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, se nos fue la hora, Roque. Se nos Llegó a paz. Se nos fue, como diría alguien. Pero realmente da gusto, ¿eh? Muy bien, agradecemos al padre César Neri Villagra por su presencia hoy con nosotros y por ilustrarnos a toda la audiencia, ¿verdad?, sobre las funciones del Obispado de las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional. Nosotros volvemos con ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.